Hola Miss, soy la docente Betty Alexandra Paredes Palacio. En esta actividad que se va a realizar con un juego tenemos ¿qué hora marca el reloj? ¿Qué clase de ángulos forman sus manecillas? Esta actividad está para los estudiantes de sexto año de educación básica. Como objetivo de la actividad tenemos reconocer, estimar y medir ángulos que nos permitan conocer los tipos y las unidades en que estos se miden, aplicándolos en el diario vivir. Aplicar los conocimientos geométricos en el día a día. Conocer la presencia de elementos geométricos en el mundo que nos rodea. Como bloque de contenido tenemos lo que son los conceptos de ángulo, clasificación, su medida, ángulo según su posición, pasos para trazar un ángulo y las actividades. Los materiales que vamos a utilizar son lacto, graduador, lápiz, borrador, hojas de papel bond, paletas de helados, cartón, goma, platos desechables, tijera. El tiempo estimado en esta actividad es de 45 minutos. La organización se trabajará las actividades individualmente. Antes de iniciar la clase, vamos a ver lo que es el ángulo, su clasificación, como dijimos que se clasifican por medida y posición, y la forma como trazar un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo está formado por dos semirrectas que tienen el mismo origen. A este se le denomina vértices, que la unidad de medida de los ángulos es el grado. Como podemos observar aquí la imagen, tenemos las dos semirrectas, lado A y lado B. Y lo que hace la unión es la vértices y aquí tenemos el ángulo. La clasificación. Según las medidas, los ángulos se clasifican en ángulo agudo, que mide menos de 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. El ángulo llano mide 180 grados. Lo que es el ángulo completo, que mide 360 grados, el ángulo cóncavo, que mide más de 180 grados, el ángulo convexo, que mide menos de 180 grados, y el ángulo nudo, que mide 0 grados. Tenemos aquí lo que es los ángulos según su posición. Tenemos lo que son los consecutivos, que tienen vértices y un lado común. Como podemos observar en la imagen, el ángulo adyacente tiene vértices y un lado común que al sumar sus lados dan 180 grados, como podemos observar en la imagen. Y lo que sería el ángulo opuesto por el vértice, que tiene un solo vértice común. Estos serían lo que es el ángulo según su posición. Pasos para trazar un ángulo. Es necesario considerar los siguientes pasos. Primero, trazamos una semirrecta con origen 0, como pueden observar aquí en la imagen. Como segundo punto, colocar el graduador de manera que el centro coincida con el punto trazado 0. Tercer punto, identificar con el graduador la medida del ángulo que quiere trazar y marcar con un lápiz. Y por cuarto tenemos dibujar otra semirrecta con origen 0 que pasa por la raya marcada. Así es la forma de cómo el estudiante puede trazar los ángulos. Como actividades tenemos lo que es la elaboración de un reloj con material de reciclaje para observar los ángulos que se formen según las manecillas que marca la hora. Con material que dispongan en casa, ya sea con plato desechable, cartón o cartulina, elaborarán un reloj, el cual el docente le indicará qué hora buscar y reconocer qué clase de ángulo encontró. Por ejemplo, a las 10:15 estaríamos formando lo que es el ángulo obtuso, a las 9:03 encontraríamos un ángulo llano, a las 3:10 un ángulo convexo, y a las 3 en punto un ángulo recto. Esta finalidad, el estudiante va a conocer lo que es la hora y los ángulos que le servirán para su diario vivir y lo que es la vida cotidiana. Elaborar las diferentes clases de ángulos que conozcan. En esta actividad, después de haber aprendido la hora, formarán los ángulos según su clasificación con paletas de lados. Como pueden observar la imagen, aquí el estudiante con ayuda del padre de familia, al igual que el reloj, van a elaborar
estas paletitas de lados y así ellos estarán formando lo que son los ángulos. El instrumento de evaluación. Las matemáticas son fundamentales para la vida del ser humano. Es divertido cuando éstas se aprenden jugando porque mejoran los conocimientos de los estudiantes y como docentes debemos buscar estrategias prácticas para ellos. La experiencia didáctica que propuse por medio de un juego, ¿qué hora marca el reloj? ¿Qué clase de ángulos forman sus manecillas? Es satisfactoria porque se concluye con el conocimiento de las horas y cómo reconocer los diferentes ángulos que existen, desarrollando significados asociados a su naturaleza y poniendo en uso la angularidad para interactuar con su medio. Así lo propone Rawls en el 2000, quien establece que el conocimiento se adquiere a través de la interacción del medio por medio de una acción y comunicación. Y así de esta manera pudimos evaluar todo el proceso del aprendizaje adquirido en las actividades y finalizaremos con una evaluación para obtener los resultados de la clase de hoy. Podemos observar en la imagen tenemos lo que sería la evaluación. Esta evaluación consta de 5 preguntas, entre ellas opciones múltiples, preguntas de verdadero y falso. Esta evaluación se realizó en esta herramienta SoCreative, que es muy novedosa tanto para el estudiante y nosotros como docentes, para así poder evaluar en estos momentos de pandemia. Como podemos observar, aquí tenemos lo que son las citas bibliográficas. Y por último, fue la finalización de nuestra actividad y gracias por su atención.